Joven se ahoga en un río y grita pidiendo ayuda. Entonces un león la oye y lo que sucede después es difícil de creer. Isabel era una joven que siempre tuvo un brillo especial en los ojos. Sus padres estaban tan orgullosos de ella. Siempre decían a todos que ella sería la primera abogada de la familia. Hacían planes, imaginaban el día en que estaría allí, con toga y diploma en mano, y ambos aplaudiendo en el público con lágrimas de felicidad en los ojos. Pero, de repente, todo cambió. Un accidente se llevó a los padres de Isabel. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. El mundo, que antes parecía lleno de color y posibilidades, de repente se volvió gris, vacío. Era un dolor que nadie podía entender. Sus amigos intentaban ayudar, decían palabras bonitas, pero nada parecía llenar ese vacío enorme que sentía. Todavía recordaba las risas de sus padres, las conversaciones en la mesa durante la cena, los abrazos cálidos. Ahora, solo quedaban recuerdos, y eso dolía más de lo que podía soportar. Aunque el tiempo pasaba, la herida parecía tan abierta como el primer día. Todo a su alrededor seguía avanzando, pero ella se sentía estancada, como si estuviera atrapada en el mismo lugar, sin saber cómo seguir adelante. ¿La universidad? ¿El sueño de graduarse? Aquello que sus padres tanto deseaban para ella ahora no tenía el mismo significado. Asistía a clases, hacía los trabajos, pero por dentro, era como si nada de eso importara. El peso de la tristeza dejaba todo sin brillo, sin vida. El diploma que algún día significaría la victoria de su familia ahora solo parecía un pedazo de papel. Isabel se preguntaba cómo era posible sentir tanto y, al mismo tiempo, no sentir nada. La risa fácil se había ido. Los días eran iguales, todo sin color. ¿Y la peor parte? La soledad. Se sentía sola, incluso cuando estaba rodeada de gente. Parecía que nadie entendía realmente cuánto estaba sufriendo. Este dolor profundo hacía que ya no pudiera ver la alegría en las cosas simples, como antes. Cuando sus padres estaban vivos, cada pequeño momento parecía especial. Ahora, sin ellos, el mundo era solo una mancha borrosa. Cada paso que daba hacia la graduación era como caminar por un camino oscuro, sin fin, sin luz en el horizonte. La soledad pesaba en el corazón de Isabel, y no era solo por no tener a sus padres. Sentía como si estuviera aislada del mundo, incluso cuando estaba rodeada de personas. Sus amigos intentaban ayudar, pero el dolor que llevaba era difícil de entender. Era como si viviera en un mundo aparte, donde nadie más podía entrar. Los días comenzaron a ser vacíos. Cada mañana, se arrastraba fuera de la cama, sin energía, sin ganas. Miraba por la ventana y veía el sol brillando afuera, pero dentro de ella todo estaba nublado. Esa tristeza parecía una niebla que no se iba, un peso constante en sus hombros. Isabel intentaba seguir con su vida. Iba a la universidad, hacía lo que tenía que hacer, pero por dentro, sentía que se estaba desmoronando. Fue entonces, en una de esas mañanas grises, que se dio cuenta de que necesitaba un tiempo. Necesitaba escapar, alejarse de todo lo que le recordaba el dolor. Decidió que viajaría sola, que pasaría un tiempo lejos, en algún lugar donde pudiera respirar, pensar y, tal vez, solo tal vez, encontrar un poco de paz. Solo quiero estar sola, pensaba. No era porque ya no quisiera a sus amigos, sino porque el silencio de la soledad parecía ser lo único que tenía sentido. Isabel sabía que necesitaba reconectarse, no con el mundo a su alrededor, sino consigo misma. Y para eso, sentía que la única solución era alejarse de todo, buscar la tranquilidad de la naturaleza, un lugar donde pudiera pensar y tal vez, poco a poco, sanar su dolor. Así fue como, un día, Isabel comenzó a planear su viaje. Buscaba un lugar donde el sonido de los autos y las voces fuera reemplazado por el sonido de los pájaros y el viento. Un lugar donde pudiera estar sola con sus pensamientos y con el silencio. La idea de desconectarse del mundo la ponía un poco nerviosa, pero también era lo único que le daba esperanza de algún cambio. En el fondo, Isabel quería escapar del dolor, de la rutina que solo le recordaba la ausencia de sus padres, y tratar de encontrar algo de paz. Tal vez, al alejarse de todo, podría reconectarse consigo misma y, de alguna manera, entender cómo seguir adelante. Isabel sentía que, tal vez, la naturaleza podría darle lo que más necesitaba en ese momento: paz. Era como si algo dentro de ella pidiera estar cerca de los árboles, las montañas, los ríos, lugares donde la belleza del mundo aún existiera de una forma simple y verdadera. Entonces, decidió que haría un viaje a un lugar así, donde pudiera alejarse del caos y los recuerdos tristes. Pasó días investigando lugares tranquilos, sin mucha gente, donde pudiera caminar por senderos y sentir el aire puro, sin pensar en nada más.
Isabel sabía que, cerca de la naturaleza, podría escucharse mejor. Tal vez el sonido del viento entre las hojas o el brillo del sol en las aguas cristalinas podrían ayudarla a ver algo que aún estaba oculto dentro de ella. Cuando finalmente eligió el lugar, Isabel preparó su mochila con cuidado. Colocó ropa sencilla, un cuaderno para escribir sus pensamientos y un libro que sus padres le habían dado antes de partir. Ese libro era especial, y quería tenerlo con ella en esos días de reflexión. Pero, más que eso, llevaba un corazón lleno de dudas y esperanzas, aunque no supiera muy bien qué esperaba encontrar. En el fondo, Isabel buscaba una conexión, no solo con la naturaleza, sino consigo misma. Quería encontrarse de nuevo, como si estuviera perdida desde que sus padres se fueron. Tal vez, entre las montañas y los ríos, podría sentirse parte de algo más grande. Entender que la vida continúa de formas que a veces no podemos ver de inmediato. La naturaleza siempre había sido un refugio para ella cuando era niña. Recordaba caminar con sus padres por senderos los fines de semana, jugando a descubrir el nombre de los árboles o contando los pájaros que veían en el camino. Esos recuerdos eran dulces, e Isabel se aferraba a ellos mientras viajaba hacia su destino. Lo que no sabía era que ese viaje traería mucho más de lo que esperaba. Algo misterioso y extraordinario la esperaba. Aunque Isabel no lo sabía, la naturaleza estaba a punto de mostrarle una fuerza que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. Isabel finalmente estaba en el lugar que tanto había soñado. Los árboles alrededor eran inmensos, y el suave sonido del río que corría cerca de ella le traía una sensación de tranquilidad. Caminaba sola por los senderos, respirando el aire puro y escuchando el canto de los pájaros. Sentía que, quizás, ese era el lugar donde, poco a poco, podría sanar su corazón roto. La naturaleza estaba tan viva, tan llena de energía, que Isabel sentía un leve consuelo allí. Pero la paz duró poco. Mientras exploraba las orillas de un río, algo inesperado sucedió. Isabel, distraída con sus pensamientos, dio un paso en falso y resbaló en una piedra mojada. En un abrir y cerrar de ojos, cayó al agua. La corriente era mucho más fuerte de lo que parecía, y de repente, Isabel estaba siendo arrastrada río abajo, sin poder controlar su cuerpo. El pánico se apoderó de ella. Trató de nadar contra la fuerza del agua, pero parecía imposible. El río la empujaba cada vez más rápido, y apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Isabel gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca para oírla. Estaba sola. El cansancio comenzó a dominar su cuerpo, y el miedo crecía con cada segundo. Todo lo que podía pensar era: esto no puede estar pasando. No puedo rendirme ahora. La desesperación oprimía el corazón de Isabel. Las frías aguas del río golpeaban su cuerpo con fuerza, y ella intentaba, con todas sus fuerzas, aferrarse a cualquier cosa que pudiera salvarla. Fue entonces cuando vio un tronco flotando frente a ella. Con su último esfuerzo, estiró la mano y se agarró a él. Por unos segundos, Isabel logró respirar, sintiendo el tronco firme en sus manos. Era una pequeña victoria, pero el miedo seguía allí, latiendo en su pecho. Sabía que la corriente no se detendría, y que el tronco era su única oportunidad de sobrevivir. Con lágrimas en los ojos, Isabel se dio cuenta de lo vulnerable que estaba. Todo lo que quería era una oportunidad para vivir, para encontrar un camino a seguir. Pero allí, atrapada en la corriente del río, no sabía si tendría esa oportunidad. Mientras Isabel se aferraba al tronco flotante, sentía que sus brazos temblaban de cansancio. El río seguía fuerte, implacable, empujándola lejos de cualquier seguridad. Cada segundo aferrada al tronco era una batalla, una lucha por mantenerse con vida. Su mente estaba dividida entre el miedo y la esperanza. No sabía si podría resistir, pero tampoco quería rendirse. El frío del agua hacía que su cuerpo temblara aún más, y la corriente la empujaba de un lado a otro. Intentaba pensar en una manera de salir de allí, pero su cuerpo se debilitaba cada vez más. Las manos de Isabel ya estaban lastimadas de tanto aferrarse al tronco. Sus dedos dolían, pero sabía que, si se soltaba, podría ser el final. En medio de esa desesperación, una idea surgió en su mente. Tengo que sobrevivir, tengo que luchar. Isabel cerraba los ojos, tratando de concentrarse y encontrar fuerzas dentro de sí. Pero la fuerza del río parecía mayor cada minuto. El ruido del agua era ensordecedor. Aunque gritaba pidiendo ayuda, no había nadie cerca. Estaba sola. El tiempo parecía haberse detenido. Cada instante aferrada al tronco era un pequeño milagro. Pero Isabel sabía que sus fuerzas se estaban agotando. Intentó mover las piernas, buscando nadar hacia la orilla,
pero la corriente la arrastraba de nuevo, como si no quisiera dejarla escapar. El miedo, que antes era una sombra, ahora estaba en cada latido de su corazón. La sensación de impotencia era abrumadora, pero Isabel se negaba a rendirse. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo extraño. El tronco al que se aferraba comenzó a romperse. La desesperación en su pecho creció aún más. No puedo rendirme ahora, pensaba, pero, por más que lo intentaba, parecía que el río estaba decidido a vencerla. El agua estaba fría, oscura, y parecía querer tragársela. Isabel estaba sola, luchando por su vida con todas las fuerzas que le quedaban. Sabía que tenía que continuar, que no podía dejar que el miedo la dominara, pero, con cada segundo que pasaba, su energía se agotaba, y la lucha por sobrevivir se volvía cada vez más difícil. Mientras Isabel se aferraba desesperadamente al tronco, algo aún más inesperado sucedió. Sintió una presencia, algo que hizo que su corazón latiera aún más rápido. Mirando hacia la orilla, su cuerpo se congeló de miedo. Allí, entre los árboles, vio un león. Estaba parado, mirándola directamente. Sus ojos brillaban de una manera misteriosa, casi como si estuviera esperando algo. El miedo que Isabel ya sentía se transformó en puro terror. ¿Será esto real? No podía creer lo que estaba viendo. Un león, allí, tan cerca y al mismo tiempo tan distante, solo observando mientras ella luchaba por su vida en el río. ¿Qué haría? ¿Saltaría sobre ella cuando finalmente lograra salir del agua? ¿O solo estaba esperando que la corriente la arrojara en su dirección? Intentaba desviar la mirada, pero era imposible. El león la observaba fijamente, como si estuviera estudiando cada uno de sus movimientos. Isabel sentía su corazón latir tan rápido que apenas podía respirar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el peligro del río y la presencia del depredador formaran un escenario del que era imposible escapar. Se preguntaba si aquello era real o si el desespero y el cansancio estaban haciendo que su mente le jugara una mala pasada. Tal vez solo era su cabeza creando ilusiones. Pero el león estaba allí. Veía claramente sus ojos penetrantes, su majestuoso cuerpo, parado en silencio a la orilla del río. Aunque el miedo la invadía completamente, Isabel no podía apartar la mirada. El tronco al que se aferraba comenzó a deshacerse lentamente. Isabel sabía que no tenía mucho tiempo. Si se soltaba, sería arrastrada por la corriente, tal vez hacia el león. Si lograba llegar a la orilla, ¿qué la esperaba? Su mente iba a 1000 por hora. No sabía qué era más aterrador: la fuerza del río que intentaba llevársela o la mirada penetrante de aquel depredador que parecía estar esperando el momento adecuado para actuar. Isabel estaba frente a uno de los momentos más aterradores de su vida. A pesar del miedo, sabía que no podía dejarse vencer. Mientras Isabel luchaba por mantenerse a flote y el tronco comenzaba a deshacerse, sentía que sus fuerzas estaban llegando al límite. La desesperación apretaba cada vez más su pecho. Pero fue en ese momento cuando algo completamente inesperado sucedió. El león, el mismo que la observaba silenciosamente desde la orilla, hizo lo que ella jamás podría haber imaginado. Con un ágil salto, el león entró en el agua, nadando con una fuerza increíble en su dirección. El corazón de Isabel casi se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Venía a atacarla? Su mente era un torbellino de pensamientos, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, sintió las mandíbulas del león cerrarse suavemente sobre su cuello. No era una mordida agresiva, era un gesto de protección. El león, con una fuerza increíble, comenzó a arrastrarla contra la corriente. A pesar de las furiosas aguas del río que intentaban arrastrarlos, el animal nadaba con determinación, luchando contra la fuerza del agua. Isabel estaba en estado de shock, incapaz de entender cómo era posible aquello. Un león la estaba salvando, algo que nunca hubiera imaginado ni en sus sueños más locos. Cada movimiento del león era preciso, como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Poco a poco, Isabel sintió como su cuerpo era llevado hacia la orilla. El agua seguía fría y turbulenta, pero el león no desistía. Tiraba con todas sus fuerzas. E Isabel, aunque en estado de shock, se aferró a la idea de que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir. Cuando finalmente llegaron a la orilla, el león soltó a Isabel suavemente. Ella estaba exhausta, temblando de frío y completamente confundida. El animal la observó durante unos segundos más, con esos mismos ojos profundos y misteriosos. Y luego, como si su misión estuviera cumplida, el león se alejó silenciosamente, desapareciendo entre los árboles. Isabel quedó allí, tumbada en la tierra mojada, mirando al cielo, sin poder creer lo que acababa de suceder. Lo que antes parecía una situación imposible ahora era un milagro. Isabel estaba viva, y todo gracias a una criatura que jamás hubiera esperado que la ayudara.
Sabía que nadie creería su historia, pero eso no importaba en ese momento. El león, aquel que debería haber sido su depredador, se había convertido en su salvador. Cuando Isabel finalmente recuperó el aliento, aún tumbada en la orilla, todo parecía irreal. Estaba empapada, temblando de frío, pero estaba viva. Lo que acababa de pasar aún no tenía sentido en su mente. Como un león, un depredador salvaje, había saltado al agua y salvado su vida. Era el tipo de cosas que solo sucedían en películas o historias increíbles. Pero allí estaba ella, respirando, y el león había sido la razón de su supervivencia. Isabel miró a su alrededor, buscando al animal. ¿Todavía estaría cerca? Se levantó lentamente, con el cuerpo adolorido y cada músculo gritando de agotamiento. Pero el león ya no estaba. Había desaparecido tan rápidamente como había aparecido. El bosque alrededor estaba en silencio, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Caminó unos pasos, tratando de comprender lo que acababa de vivir. El león no la atacó, no fue violento, y aún así, la sacó del río con una precisión casi mágica. Isabel se preguntaba, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo un animal tan salvaje pudo actuar de una manera tan protectora? Estas preguntas resonaban en su mente, pero no había respuestas. Isabel sintió una mezcla de gratitud y confusión. Quería encontrar al león, tal vez agradecerle, pero simplemente había desaparecido. No había señales de que estuviera cerca. Era como si hubiera cumplido su misión y vuelto al misterio del bosque. A pesar de la incredulidad de todo, Isabel sabía una cosa: el león le había salvado la vida. Y ahora, estaba sola de nuevo, pero de una manera diferente. Ya no era la misma Isabel que había caído al agua, desesperada y sin esperanza. Algo había cambiado. Aquel encuentro, aquel improbable rescate, la había tocado profundamente. Pero por ahora, solo podía preguntarse, ¿a dónde habría ido el león? Después de unos minutos allí parada, intentando entender lo que acababa de suceder, Isabel escuchó voces a lo lejos. Un grupo de excursionistas se acercaba, siguiendo el sendero cerca del río. Sabía que necesitaba ayuda y, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó la mano y gritó pidiendo socorro. Los excursionistas la vieron inmediatamente y corrieron hacia ella. Quedaron impactados al encontrar a Isabel empapada, herida y visiblemente en estado de shock. Uno de los hombres, probablemente el líder del grupo, se arrodilló a su lado y le preguntó qué había pasado. Isabel, aún tratando de procesarlo todo, contó su historia: la caída en el río, la corriente, el tronco y, por supuesto, el león. Pero en cuanto mencionó al león, las expresiones de los excursionistas cambiaron. Se miraron entre sí, incrédulos. Uno de ellos se rió, pensando que estaba delirando. ¿Un león? ¿Aquí? Eso no tiene sentido, dijo uno de los excursionistas, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Otro hombre comentó que probablemente era el trauma de la caída en el río lo que estaba confundiendo su mente. Isabel insistió. Explicó cada detalle: la mirada del león, cómo había entrado en el agua y la había sacado a la orilla. Pero, por más que lo intentaba, nadie le creía. «Debes haber imaginado eso, Isabel», dijo una mujer del grupo con una sonrisa comprensiva. «Estabas cansada y asustada. Tu cuerpo y tu mente estaban en estado de shock». A pesar de la incredulidad de ellos, Isabel sabía lo que había vivido. Sentía que no era una alucinación. El león era real, lo que había hecho era real. Sin embargo, todos a su alrededor insistían en que estaba confundida, que su mente había creado esa historia como una forma de lidiar con el trauma. Los excursionistas la ayudaron a levantarse y la llevaron a un lugar seguro, donde pudo recibir atención. Aunque su cuerpo comenzaba a recuperarse, su mente era una tormenta de pensamientos. ¿Cómo algo tan real para ella podía ser considerado imposible por los demás? Porque nadie le creía. Mientras caminaban, Isabel miraba hacia el bosque, con la esperanza de ver al león nuevamente. Pero había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Isabel sabía, sin embargo, que lo que había vivido era un milagro. Y aunque nadie le creyera, esa experiencia quedaría grabada para siempre en su corazón. Mientras Isabel caminaba con el grupo de socorristas, la sensación de soledad comenzó a crecer dentro de ella de una manera aún más intensa. No era el tipo de soledad que se siente cuando uno está físicamente solo. Era una soledad profunda, emocional, que provenía del hecho de que nadie creía en lo que había vivido. Cada vez que intentaba hablar sobre el león, sobre el milagroso rescate, las personas a su alrededor la miraban con esa misma expresión de incredulidad. Sonrisas educadas, palabras de consuelo vacías, pero ninguno de ellos creía realmente. «Estabas en estado de shock», decían. «Solo fue tu mente tratando de lidiar con el miedo».
Era como si todos intentaran explicar racionalmente algo que Isabel sabía, en el fondo de su corazón, que era verdad. El león había estado allí, había salvado su vida, y eso era real, sin importar lo que los demás dijeran. Pero cada intento de contar su historia solo la hacía sentir más aislada, más incomprendida. Con cada paso que daba con el grupo, Isabel sentía que se alejaba más de todos. Las voces de los demás parecían amortiguadas, y las risas ocasionales, que normalmente traerían algo de consuelo, ahora solo aumentaban su sentimiento de estar aparte. Recordaba cómo el león la había mirado antes de desaparecer, como si hubiera una comprensión silenciosa entre ellos, algo que ningún otro ser humano podría entender. Isabel comenzó a darse cuenta de que esa soledad no era solo el resultado de su reciente experiencia, sino algo que ya cargaba desde la pérdida de sus padres. Ahora, el león, con todo su misterio, era otra parte de esa historia que nadie podía comprender. Era una sensación de estar viviendo en un mundo que solo ella podía ver, un mundo donde los milagros ocurrían, pero que nadie a su alrededor estaba dispuesto a aceptar. Dejó de hablar del león después de un tiempo. Ya no tenía sentido intentar convencer a nadie. En su lugar, guardó la historia para sí misma, como un secreto precioso que nadie jamás creería, pero que la acompañaría para siempre. En esa soledad, Isabel encontró una especie de fuerza silenciosa. Sabía lo que había visto, y sabía que eso había cambiado su vida de una manera que nadie más podría entender. Isabel dejó de hablar del león. Después de un tiempo, se dio cuenta de que ya no tenía sentido intentar convencer a nadie. Las personas a su alrededor continuaban con sus vidas, creyendo que lo que ella había vivido era fruto de su imaginación, una creación de la mente para lidiar con el trauma. Eso la frustraba, pero Isabel decidió guardar la historia para sí misma. Ese encuentro con el león, ese improbable rescate, se convirtió en un secreto precioso, algo que solo le pertenecía a ella. De alguna manera, eso le dio fuerzas. En ese silencio, Isabel encontró una forma de crecer. Sabía lo que había vivido, y eso era suficiente. Fue entonces cuando, poco a poco, Isabel comenzó a entender algo que, hasta ese momento, no había percibido. Durante todo ese tiempo de dolor, se había preguntado repetidamente por qué las personas a su alrededor parecían seguir adelante tan rápido, como si la pérdida de sus padres no fuera tan importante para ellos como lo era para ella. Eso la lastimaba. Sentía que el mundo a su alrededor no compartía la profundidad de su dolor, y eso la hacía sentir sola, casi incomprendida. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, Isabel comenzó a ver las cosas de una manera diferente. Se dio cuenta de que, tal vez, había sido egoísta al pensar que los demás debían sentir la misma tristeza que ella. No es que las personas no se preocuparan o que no reconocieran la gravedad de su pérdida, sino que cada uno vivía sus propias batallas, sus propias alegrías y tristezas, de una manera única. Las personas habían seguido con sus vidas porque esa es la naturaleza de la vida. Seguir adelante, incluso frente al dolor. Esta comprensión golpeó a Isabel con fuerza. De repente, se dio cuenta de que las personas a su alrededor, sin querer, le estaban enseñando una lección valiosa. Al vivir sus vidas, al seguir adelante con sus propios desafíos, le estaban mostrando que la vida, incluso con sus pérdidas y tristezas, continúa. Cada uno lleva sus dolores y alegrías de manera diferente, pero eso no significa que el mundo se detenga. Perder a alguien duele, y eso nunca cambiará. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Renunciar a sus propios sueños? ¿No terminar la universidad? ¿No ser la abogada que sus padres tanto creían que podía ser? Isabel entendió que, por más que la pena de perder a sus padres fuera inmensa, no podía permitir que eso la definiera por completo. Era como si, en ese momento, hubiera surgido una nueva perspectiva dentro de ella. El león, la soledad, la incredulidad de los demás. Todo eso le había mostrado que la fuerza para seguir adelante siempre había estado dentro de ella. Ahora, sabía que, por más que la tristeza estuviera presente, también había espacio para seguir adelante, para vivir, para honrar la memoria de sus padres al realizar el sueño que tenían para ella, pero, sobre todo, el sueño que ahora también era suyo. Poco a poco, Isabel comenzó a sentir algo diferente dentro de sí. Era como si, después de todo lo que había vivido, una nueva fuerza estuviera surgiendo. Se dio cuenta de que estaba lista para volver, no solo a la universidad, sino a la vida. La tristeza por haber perdido a sus padres seguía allí, pero ahora parecía menos asfixiante, como si una parte de ella hubiera encontrado paz. Sabía que el camino no sería fácil, que aún habría días de dolor y añoranza, pero algo dentro de ella había cambiado. Isabel comprendió que necesitaba continuar, no por obligación, sino porque merecía vivir y encontrar nuevos significados en su vida. ¿Y el león?
Bueno, en el fondo, Isabel sabía que no importaba si las personas creían o si el león había sido real. Lo que realmente importaba era el impacto que había causado en su alma. Aquella majestuosa criatura, real o no, le había mostrado una verdad que no podía ver por sí sola, que era posible seguir adelante, que la vida continuaba y que tenía la fuerza para comenzar de nuevo. El león, con su inesperada presencia, se convirtió en un símbolo de resiliencia para Isabel, algo que llevaría consigo para siempre. Él la había transformado, y eso era lo que realmente contaba. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.